¿Te has preguntado alguna vez qué habita o ha habitado en lo más profundo del océano? Imagínate el misterio que abunda allí. Los monstruos marinos de las profundidades son unas criaturas interesantes de leyenda, mitad animal, mitad pescado. En general suelen ser de gran tamaño y se especula que existieron y ocasionaron innumerables ataques y testimonios en todo el mundo. Algunos especialistas en el tema defienden que estas criaturas eran el resultado de una mutación genética, producto de una mezcla de especies. Otros, sin embargo, aseguran que estas criaturas son el resultado de una civilización perdida, la cual habitaba en las profundidades del océano y que fue destruida por el cataclismo. De todas maneras, estas criaturas de leyenda siguen provocando fascinación en todo el mundo. Algunas personas las ven como una bendición, ya que creen que mantienen alejados a los depredadores marinos. Otras, en cambio, las ven como una amenaza, ya que creen que pueden destruir barcos y poblaciones costeras. Y es que desde los tiempos más remotos han habido muchas leyendas sobre las diversas formas de estas criaturas. Así, nos encontramos con monstruos marinos mitológicos, gigantes, prehistóricos, de la Biblia y de las profundidades, entre otras cosas. Sea como sea, estas criaturas siguen siendo un misterio para la ciencia y para el hombre. ¿Cuál es el monstruo marino real más grande en la actualidad? El monstruo marino más grande es el cachalote, cuyo peso puede alcanzar las 90 toneladas. Es un mamífero marino de gran tamaño, pues tiene una longitud de hasta 20 metros. Vive en las aguas frías de todos los océanos, aunque se le ha visto también en aguas templadas. Es un animal solitario que se alimenta de peces, calamares y crustáceos. ¿Y qué otros monstruos marinos hay en el mar? Los monstruos marinos son una parte esencial de la leyenda y el mito marino. Hay una gran variedad de monstruos marinos, cada uno con su propia historia y características. Algunos de los monstruos marinos más conocidos son el kraken, el monstruo del lago y el calamar gigante. El kraken es quizás el monstruo marino más famoso de todos. Se dice que es un enorme cefalópodo con una boca llena de dientes afilados. Tiene una fuerza increíble y es capaz de destruir barcos enteros. El monstruo del lago es otro monstruo famoso. Se dice que vive en el lago Ness de Escocia y que tiene un cuerpo largo y serpentino, una cabeza grande y una gran boca llena de dientes. Por otra parte, los calamares gigantes son una especie de cefalópodo que puede llegar a medir a más de 3 metros de largo. Son capaces de arrancar grandes pedazos de carne de los barcos, y se cree que son los responsables de muchos naufragios. Cada uno tiene su propia historia y características únicas. Si quieres conocer más acerca de estas criaturas misteriosas, no te pierdas el siguiente listado de monstruos marinos. Comenzando con el monstruo del lago Ness, conocido como Nessie, es una criatura legendaria que se dice que habita en el lago Ness de Escocia. Aunque existen muchas historias acerca de este monstruo, no hay ninguna evidencia concreta de su existencia. Muchas personas creen en el monstruo, mientras que otras lo ven como una mera leyenda. Según las leyendas, el monstruo es una criatura enorme, con un cuerpo largo y serpentino y una cabeza grande. Se cree que habita en el lago Ness en Escocia y que se alimenta de animales y personas. Y aunque en realidad no hay ninguna evidencia concreta de la existencia de este monstruo, muchas personas siguen creyendo en él. Es posible que lo hagan porque quieren creer en algo misterioso y excitante, o porque les da miedo. Según una encuesta realizada en el año 2002, el 56% de las personas encuestadas creía en la existencia del monstruo. Además, el lago es un lugar popular para los turistas, que quieren ver por sí mismos si el monstruo existe o no. Sea como sea, el monstruo del lago Ness es una leyenda que seguirá intrigando a las personas durante mucho tiempo. Morgar, el monstruo marino, es una criatura legendaria de las profundidades del océano. Según la leyenda, es una criatura enorme con un cuerpo parecido a una serpiente, una cabeza similar a una tortuga y una cola larga y flexible. Se cree que habita en las profundidades del océano, donde se alimenta de peces y otros seres marinos. Aunque la existencia de Morgar no ha sido comprobada, hay muchos relatos acerca de esta criatura. Se dice que ha sido vista por pescadores y marinos en todo el mundo, y que es capaz de destruir barcos enteros. Según algunos, Morgar es una criatura maligna que tiene el poder de controlar el clima y las mareas. Algunos científicos creen que Morgar es en realidad una especie de criatura gigante, parecida a una serpiente de mar. Sin embargo, hasta la fecha ningún científico ha podido verla con sus propios ojos. A pesar de que la existencia de Morgar no ha sido comprobada, esta criatura legendaria sigue provocando miedo en las personas. Muchos creen que es capaz de causar daños irreparables y que es mejor mantenerse alejados de las profundidades del océano. El Kraken. El Kraken es un monstruo marino legendario de enorme tamaño, que vivía en las profundidades del océano. Se cree que puede alcanzar una longitud de 30 metros y que tiene una fuerza descomunal. Es una criatura temible capaz de arrancar grandes pedazos de piel a sus víctimas con sus enormes garras.
Tiene una boca gigantesca, llena de dientes afilados y puede expulsar un líquido corrosivo que disuelve la carne. Y es que según la leyenda, el kraken es capaz de sumergir barcos enteros en el mar con sus fuertes tentáculos. También se dice que esta criatura gigantesca podría atacar a los barcos con sus poderosas garras y arrancarles la proa de un solo mordisco. Además, tenía el poder de crear un vórtice gigantesco que podía destruir todo a su paso. A pesar de que no se conoce con certeza la existencia del kraken, hay numerosas historias y leyendas sobre esta criatura. Algunos científicos creen que podría tratarse de una especie de pulpo gigante, pero todavía no hay pruebas de ello. Escila. Escila es un monstruo marino mitológico que vivió en el Mediterráneo y que se cree que era una sirena. Aparece en la Odisea de Homero, donde ataca a los barcos que intentan evitar el monstruo marino Caribdis. Según la mitología, Escila era una criatura enorme y peligrosa con un cuerpo de mujer y una cola de escorpión. Tenía 6 cabezas y una sola lengua. Y sus dientes eran tan afilados que podía cortar un barco en 2. Su piel es negra y rugosa y tiene un olor nauseabundo. Se dice que Escila come 6 barcos por día y se alimenta de los marinos que se acercaban a su territorio, y muchos de ellos perecen ahogados en sus aguas. Representa el peligro que acecha en el mar y es una advertencia para los barcos que intentan evitar Caribdis. Sin embargo, Escila también es una criatura temible y respetada, y es que los marinos sabían que si se acercaban a su territorio, corrían el riesgo de ser devorados, así que solían evitarla lo mejor que podían. Según la leyenda, solo Ulises se atrevió a enfrentarla y vencerla. Hoy en día, Escila es uno de los monstruos marinos más temidos y conocidos. Sus historias han inspirado a numerosos escritores y cineastas, y todavía es uno de los personajes más populares de la mitología griega. Caribdis. Caribdis es un monstruo marino de la mitología griega. Es un enorme ser de aspecto parecido a una ballena, con una boca llena de dientes afilados. Se cree que habita en el fondo del mar, en las profundidades oscuras y heladas. Caribdis es un monstruo temible y peligroso. Se dice que es capaz de devorar a un barco entero con sus terribles mandíbulas. Cuando los marinos veían a Caribdis en el horizonte, sabía que estaban en problemas. Además, es un enemigo temible de Poseidón, el dios del mar. Leviatán. El monstruo marino Leviatán, según la Biblia, es una criatura gigantesca que representa el pecado de la envidia. Vive en el mar y tiene la forma de una serpiente. Es capaz de engullir a grandes animales y personas enteras. Según la Biblia, fue creado por Dios junto con otros seres celestiales, y se enfureció tanto por ser el único criado a la imagen y semejanza de Dios, que se rebeló contra su creador. Actualmente está relacionado con un serafín, hasta que sigue a Lucifer para terminar cayendo del cielo. En la Biblia, Leviatán es descrito como una criatura enorme, con escamas y dientes afilados. Según la leyenda, es capaz de destruir barcos y de comer a sus ocupantes. Algunas personas creen que Leviatán es una criatura real, basándose en los descubrimientos de ballenas y otros animales marinos que son enormes. Sin embargo, no hay ninguna evidencia concreta de que Leviatán exista. No se sabe mucho sobre Leviatán, ya que es una criatura de mito y leyenda. Sin embargo, es una criatura fascinante que ha capturado la imaginación de las personas durante siglos. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!